hemos tenido interés en ponernos en contacto con el ángel solar, cuya vida y cuyo ambiente habíamos tratado de ver y de comprender durante el curso de nuestras conversaciones esotéricas. Por favor, no hagan ruido, que ha empezado. Si no les va bien el aparato, déjenlo, por favor. Tienen que ir bien preparados para empezar enseguida. En la primera conversación acerca del ángel solar, establecimos aquello que en lenguaje esotérico podríamos definir el sendero de reconocimiento. En la segunda conversación, cuyo título ustedes recordarán era hacia el ángel solar, intentábamos establecer contacto con él. Yo quisiera que esta conversación de hoy tuviese un carácter eminentemente práctico, siempre desde el ángulo de vista esotérico. Yo a esta conversación la denominaría el sendero del cumplimiento. Si tenemos en cuenta que todo cuanto estamos realizando en la vida tiene tres grandes vertientes: la vertiente de la visión, la vertiente del contacto. Lógicamente hemos de pensar que la tercera vertiente es el juego. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es acción? Habida cuenta que cuando estamos pensando estamos realmente actuando, que cuando estamos sintiendo estamos también actuando, y que cuando estamos actuando físicamente también es un motivo de acción. Pero aquí se ha presentado la incógnita de si realmente una conversación esotérica puede inducirte a la acción social y contribuir con el esfuerzo colectivo un nuevo mundo para todos. Y se me ha preguntado muchas veces por qué no doy técnicas ni estoy preconizando un tipo determinado de yoga para que esto que llamamos esoterismo se pueda complementar en la acción cotidiana. Yo les pregunto a ustedes si el hecho de estar aquí escuchando atentamente, si el hecho de estar pensando de vez en cuando en todo cuanto aquí estamos diciendo, no es ya de sí una acción práctica desde el ángulo de vista esotérico que hace que la aspiración hacia lo alto se convierte en una acción de la más alta envergadura y de consecuencias realmente impresionantes. Entonces, el hecho de que seamos un correcto ciudadano en la acción cotidiana, que no seamos entidades antisociales en un mundo antisocial. Cuando establecemos como motivo principal de nuestra conducta la correcta relación, o cuando aspirando hacia lo alto elegimos un campo de servicio, tratando siempre de ser útil a la humanidad de la cual formamos parte, o en una elevada síntesis, tratar de penetrar en aquel sendero que conduce a una rama de la jerarquía para establecer contacto
con un ciudadano del quinto reino de la naturaleza. Me pregunto si esto en sí no es acción. Si esto en sí ya no comporta un motivo esencial de yoga. Si esto no es una meditación. Si el tratar de vivir ya es una meditación. Y que toda la naturaleza está meditando al compás del Creador. Entonces, ¿por qué hablamos de que no hay práctica en aspectos superiores? Estamos meditando constantemente. No estamos eligiendo al azar unos momentos al día para ponernos en contacto con el Creador. Estamos tratando simplemente de vivir de acuerdo con una realidad que presentimos y que debe forzosamente convertirse en acción y conducta cotidiana, lo más práctico en nuestra vida, la relación con todo cuanto nos rodea, en el campo familiar, en el profesional, en el cultural y en el colectivo, el grupal. Bien, esto como una síntesis de base para tratar de establecer el camino que debe conducir a una acción todavía más práctica, si ustedes quieren aceptar esta locución. Como puede ser, por ejemplo, el vivir de acuerdo con los motivos del logo solar, reflejados a través de nuestra alma, y que debe ser precisamente este contacto lo que facilitará la conducta, aquello que llamamos correcta ciudadanía. Pero ¿qué sabemos del ángel solar? Se nos dice ocultamente que la persona no puede hacer nada que previamente no haya pasado por su pensamiento y que no haya sido sancionado por su sensibilidad. Y que por tanto, si no sabemos cómo es el ángel solar, cómo es el cuerpo causal, por ejemplo, cuáles son sus cualidades, cuál es su imagen, cuál es su forma, para poder establecer entonces la base de la acción. Pero es que realmente necesitamos ver objetivamente al ángel solar. Sabemos todos que existe algo en nosotros que está más allá y por encima de nosotros mismos. Pues bien, esto es el ángel solar, el Señor de nuestro destino, el que ve el fin desde el principio, el que manipula, por así decirlo, nuestro destino, el que nos convierte en seres inteligentes, tal como demostró hace millones de años, cuando nos dotó de la gloria de la mente. Dense cuenta que el mismo interés que tiene el ser humano en ser consciente del ángel solar para establecer las bases de una nueva acción, la tiene el ángel solar con respecto a nosotros. No se trata de un proceso unitario en el sentido individual, sino que se trata de un contacto consciente entre dos naturalezas. Una naturaleza humana que trata de divinizarse y un ser divino que trata de humanizarse. Entonces existe un punto medio en donde hay el contacto entre ángel solar y nosotros, el individuo que realmente busca el reino. Este punto, como ustedes podrán suponer, varía con las personas, varía con el ambiente, varía con el karma, varía con la tradición, con los estudios, con la cultura de los pueblos y las personas. Así que, habida cuenta que este punto no tiene una orientación fija, no puede ser elegido para cada ser humano un camino general, un yoga que sea de tipo colectivo, ni un pranayama, ni tampoco un mundo de acción social idéntico. Y es esto, quizá, lo que han olvidado a través del tiempo
la multitud de personas que se han sentido impelidos a la ayuda al servicio de los demás por medio del yoga, por medio de la meditación esotérica o la meditación trascendental, o por el camino que sea. Dense cuenta que la persona es singular en su esencia y que esta singularidad no debe ser afectada por la pluralidad de conceptos envolventes, y que su karma, su rayo característico en la acción, el rayo espiritual de su vida y los rayos menores que condicionan su personalidad, su mente, su emoción y su cuerpo, son los que tienen que hacerse resaltar para hallar finalmente el camino que conduce al corazón de un maestro. Precisamente es por esto que la línea ejecutoria, la línea verdadera que conduce a las ramas y más allá de las ramas, debe iniciarse con la búsqueda de la propia singularidad. Y ustedes preguntarán, ¿qué es singularidad? Yo diría que es la capacidad de ser libre, la capacidad de vivir, si es posible, sin esperanza, en todo cuanto nos envuelve, la capacidad de afrontar el silencio de una vida atormentada, la capacidad de vivir más allá de los conceptos temporales, las cualidades de vida que nacen con el desarrollo de la intuición, el poder de situarse por encima de los mecanismos del trabajo que tenemos entre manos, cuál es nuestro karma, nuestro destino espiritual, y el poder de relacionarnos interiormente, sin intermediario alguno, con aquella potencia superior que es el Dios que nos da vida. Esto es singularidad. Y naturalmente, dentro de esta línea ejecutoria surge la dificultad. Dense cuenta que si existe un peligro de regresión al pasado, es estudiar esoterismo sin tener la mente capacitada para la acción. Dense cuenta también que hasta aquí hemos estado flirteando con los valores esotéricos trascendentes y hemos hablado de la divinidad, tal como debe hacer el buen esoterista y tal como debe ser. Pero démonos cuenta también que el romanticismo espiritual es negativo y que hay que darse cuenta que no se trae de un flirteo, sino de una comunión, sino de un matrimonio. Y es esto lo que hay que tratar de buscar. Esto es lo que hay que tratar de deducir. Esto es lo que hay que interpretar para que nuestra vida sea acción, no sea simplemente un vagar, una nebulosidad por los mundos bellos de la espiritualidad que arde en nuestro corazón, pero que tan fácilmente se convierte en un espejismo o en un maya, ya sea de los sentidos, de la emoción o del propio pensamiento. Así que se trata simplemente de que todo cuanto estamos diciendo pueda convertirse en un ideal de vida, y que este ideal de vida puede ser transportado a la acción. Y esto ningún yoga, ninguna meditación lo hará por ustedes. Los maestros, los yogas, las meditaciones señalan caminos solamente, son indicadores de la verdad, pero el camino de la verdad es del hombre, porque el hombre, tal como dijo Cristo, es el sendero, es la verdad, es la vida. Por lo tanto, no se trata de que vayamos a reducir a algo que no pertenece a nuestra humanidad todo el gigantesco esfuerzo que a través del tiempo ha creado el yoga. Dense cuenta que no se trata de negarte el yoga ni la meditación ni ninguna práctica de entrenamiento espiritual para individuos. Se trata
simplemente de ser conscientes en la elección del camino que nos corresponde. Y es por esto que hemos iniciado desde hace unos meses un estudio acerca de los 7 rayos, con la seguridad de que no era solamente la informática intelectual lo que tenía valor, sino que por leyes de vibración, al hablar de los rayos, estamos invocando la energía de los rayos, y sin que nos demos cuenta, estamos ejecutando dentro de nuestra vida este misterioso camino que conduce a las ramas, a través del camino que corresponde. No un camino elegido al azar, no un camino elegido porque tenemos cierta predilección por determinado tipo de entrenamiento, sino porque estamos seguros. ¿Y de qué viene esta seguridad? ¿Cómo podemos estar seguros realmente de que aquel es nuestro camino? Porque existe aquello que se puede llamar la gloria de la acción. Existe en la acción una plenitud, existe una fruición cuando la persona se da cuenta que ha elegido realmente su propio sendero de acercamiento a la divinidad. Y el sendero de acercamiento que conduce a las rectas relaciones humanas, y el sendero de contacto que conduce a la elección serena de un campo de servicio, y el sendero de cumplimiento que nos lleva a ponernos en contacto con el maestro interno o el ángel solar, es precisamente toda esta línea ejecutoria que hemos ido tratando de ajustar a nuestras mentes y corazones en esas pequeñas conversaciones. Por lo tanto, podemos decir con justicia que nuestras explicaciones y el sentido interpretativo de ustedes hacia ellas no es una acción que conduce a un entendimiento mejor de la acción, de la vida, del ideal, de todo cuanto comporta un contacto con lo supremo en nuestro corazón. Hemos estado dialogando entre nosotros. Me pregunto, si no podemos llevarte el diálogo hacia el ángel solar, hacia Dios mismo, ¿por qué no podemos dialogar? ¿Por qué no podemos establecer un camino correcto de acción basándonos en una nueva técnica de aproximación a la divinidad? Como por ejemplo, como si fuésemos la propia divinidad. Y ustedes dirán, es que yo puedo en mi vida ajustar la pequeña acción que surge de mi personalidad a través del sagrado motivo del Dios del universo. Solamente podemos decir una cosa: lo que interesa es que creemos un modelo de acción, lo cual nunca hacemos seguramente, y que ajustemos la acción a este modelo como si fuésemos este modelo constantemente. Hay algo más práctico que convertirnos en el propio ideal que hemos creado, sin participación de otras entidades, por elevadas que sean. Porque si algo hay glorioso en el individuo, es la capacidad que tiene de ponerse en contacto con el Dios interno, aparte de cualquier estructura externa, de pensamiento, de emoción, y que rendir culto a individualidades, por elevadas que aparezcan a nuestros ojos, puede ser la distorsión de nuestro verdadero camino, un camino que naturalmente comporta la ejecutoria de nuestra real existencia como rayo, como entidad suprema espiritual, y también como mecanismo de trabajo. Todo esto surge cuando hemos elegido un modelo de acción y tratamos seriamente de ajustarnos a esta acción, viviendo constantemente de acuerdo con la unidad.
sabiendo de antemano que el ideal siempre será mejor de lo que somos actualmente, sin llegar jamás, quizá, a bordear la altura de lo divino. Sin embargo, el esfuerzo es lo que capacita al individuo para convertirse realmente en una individualidad singular, en un hombre libre por excelencia, no en un ser condicionado. Y cuántas veces hemos discutido que dentro del esoterismo hay personas que viven solamente de cara a la tradición, sin darse cuenta que los tiempos han cambiado y que realmente no podemos pensar en términos del siglo XII o del siglo I o de antes, que nuestra mente está capacitada técnicamente para abarcar la vida en forma científica y que por tanto el misticismo del pasado casi no nos dice nada. Quizá dirá algo a alguien, pero aquí hablamos en sentido de humanidad, en sentido de síntesis, ateniéndonos a la regla de la lógica y al sentimiento esotérico de la acción, que hace que la persona se debe a su siglo y que este siglo tiene la misión de engendrar un tipo de civilización y de cultura, y que nosotros tenemos el deber como ciudadanos mundiales de contribuir con nuestro esfuerzo a este impulso gigantesco de la evolución que lleva adelante el propio Dios. Y podemos nosotros estar seguros de que nuestra colaboración no es solamente deseada, sino que es necesaria, sino que se convierte en una responsabilidad, en un trabajo ejecutorio de la más alta selectividad, y que cuando hablamos del ángel solar no hablemos de algo que está por encima de las nubes, como se hace con Cristo o con los grandes maestros, sino dándonos cuenta de que están participando con nosotros y nosotros con ellos en el establecimiento de un nuevo mundo basado en la oportunidad y en la seguridad para todos, y que la paz no es un resultado de los poetas y de los artistas, ni tampoco de los cientistas, ni de los filósofos considerados en forma solitaria, sino que es un gigantesco impulso al cual participamos todos. Y este impulso es nuestra línea de rayo dirigida por las corrientes de nuestra personalidad, que se siente libre, desapegada de todo contenido ambiental. Y cuando, por ejemplo, hablando en un sentido muy elevado, decimos que lo que nos separa del ángel solar es la idea negativa de que está en una esfera a la cual no podemos acceder, estamos hablando de la primera ilusión del esoterista. Y que cuando hablamos de los maestros, del Cristo, el maestro de los maestros, de los ángeles y de los hombres, como estando en unas dimensiones inaccesibles, estamos fallando como esoteristas, porque todo está en todo, iguales abajo que arriba, y que iguales arriba que abajo. Solamente hay una acción creadora, y de esta acción creadora participamos todos. Y esto ha de ser la norma de nuestra vida, una norma realmente práctica, si ustedes se dan cuenta. Primero, porque si ustedes eligen un modelo de vida y tratan de incorporarlo a la acción, realmente están tratando prácticamente de llevar a un mundo de los hombres la característica misma de la divinidad, el poder que renueva todas las cosas, aquello que está en la esencia de todo y que constituye como seres humanos el principio de la acción individual. Y es a esto a lo que se puede técnicamente llamar la acción práctica. Que existan motivos superiores de existencia a los cuales no podemos acceder,
porque nuestra mente está pendiente de lo inmediato, o porque nuestro corazón sea demasiado sensible a todo cuanto existe por doquier, o que nos sintamos sin fe y sin esperanza en los valores permanentes. Demos por supuesto que esto puede ser vencido, que esto puede ser elevado y trascendido, que esto realmente es la acción, el poder, la vida, la esperanza. Y démonos cuenta también que la elección del modelo y la técnica, como si nosotros fuésemos aquel modelo, es la norma más práctica. Y cuando ustedes elijan un yoga, será aquel yoga el que les corresponde, porque se habrán dado cuenta de que realmente en sus límites lleva siempre la corriente del rayo, de la energía, de la vida que son ustedes, y les lleva hacia adelante, rasgando, por así decirlo, los velos del tiempo, agigantando el impulso, reduciendo el bagaje del karma. Y el karma, ustedes saben que obedece mucho a la acción imaginativa del hombre, que el hombre carga mucho el karma en el sentido imaginativo, al creerse siempre insuficiente en la acción para poder llevar adelante el ritmo de su vida trepidante de acuerdo con un ideal. Realmente no es así. El hombre está impelido hacia adelante por la fuerza de la razón, del entendimiento, de la voluntad. Y donde llega el hombre en estos momentos es a una crisis de valores que le propician para la iniciación. Y cuando hablamos de iniciación, hablamos de un hecho actual. No hablamos de algo que pertenece a la visión de un místico o la nebulosidad de un romántico espiritual. Y estamos hablando de un hecho que sucede aquí ahora. Y el mayor desafío que podemos encontrar en nuestra vida es aceptar este hecho, de que la jerarquía que antaño considerábamos aparte, en niveles inaccesibles, está actuando aquí, en medio de nosotros y quizá a través de nosotros. Por lo tanto, el ideal es el cultivo de un arquetipo, el cultivo de un modelo propio que responde o que responda a las exigencias de su alma. Dense cuenta también, para aclarar esto, que todo yoga conocido, Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, Agni Yoga, todos los yogas conocidos fueron experiencias jerárquicas manifestadas a través de individuos. Por lo tanto, si el yoga que conocemos fue un camino individual de alguien que tuvo la visión de un modelo y que este modelo lo llevó a la práctica, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? Dense cuenta también, sin que esto signifique, por nuestra parte, un intento de segregación, que hablamos a un grupo de personas capacitadas para acción espiritual. Por esto, se les daba un sentido muy espiritual, lo cual significa que es muy dinámico y muy poco alentador a veces, para que surja una acción basada en el esfuerzo y en la iniciativa individual. Y llevado a este punto, démonos cuenta también que la vida, la ilusión, la esperanza y todo cuanto constituye en nuestra vida la esencia de un ideal está en nuestro corazón, y hay que buscarlo allí, buscarlo de una manera desapasionada y libre, y cuando surja el modelo, obrar como si aquel modelo fuese nuestra vida entera, en mente, corazón y ánimo. Y ahora espero sus preguntas. Este modelo, idear este modelo para que nosotros podamos seguir
adelante con este modelo, actualmente. Este es el esfuerzo grande que tenemos que iniciar nosotros mismos. La incapacidad de muchos esoteristas es no saber visualizar, no saber idealizar, porque toda su vida se reduce a conceptos intelectuales. Y desde el momento en que existe solamente concepto intelectual, la persona carece de la capacidad de idealizar, o sea, la capacidad de dinamizar su vida partiendo de un modelo previamente elegido. Y la tarea inmediata, si quieren adaptarse a algo práctico, es visualizar el modelo de acción que ustedes pueden suponer constituye la cualidad máxima a la que pueden aspirar. Si sienten amor, pero les falta voluntad o inteligencia, tendrán que idear o visualizar un modelo que contenga voluntad o inteligencia. Si tienen inteligencia y se dan cuenta de que les falta amor, porque la inteligencia sin amor es como un barco sin timón, entonces hay que buscar el amor para complementar la inteligencia. Si teniendo inteligencia y amor carecen de voluntad para llevar adelante, la línea ejecutoria del modelo será la voluntad. Actúen como si tuviesen voluntad. Actúen como si tuviesen amor. Actúen como si fuesen inteligentes. Se trata siempre de ser concretos y definidos en lo que estamos tratando de llevar adelante, partiendo de los fallos que tenemos en nuestra vida, de todo aquello que constituye una acción incompleta, porque la base de la vida espiritual se basa siempre en el equilibrio de las funciones psicológicas y en la integración de los vehículos. Un alma sin vehículos no se puede manifestar. Entonces, el modelo siempre va orientado a crear un vehículo nuevo o renovar un vehículo con fines espirituales, teniendo en cuenta lo que antes he dicho, de que el alma está atenta al proceso y que tendremos la fuerza y la energía necesaria para llevar adelante ese estado de cosas que queremos imponer a nuestra conducta. Yo creo que dicen que la mente es creadora. Si yo, por ejemplo, visualizo una suposición, una seria personalidad, por ejemplo, decir, me gustaría ser médico, y voy visualizando eso, creando eso, solamente con el tiempo se puede, digamos, claro, hay que poner las demás cosas, poner el esfuerzo, el entendimiento y el amor, porque si no hay amor ya no hay nada. El amor lleva las otras cosas para la desnudura. Si hay amor ya hay justicia, si hay justicia ya hay muchas cosas. Entonces yo voy visualizando esta cosa que a mí me gusta, con el tiempo esto se puede llegar a conseguir. Tanto que sí. Naturalmente que sí. No nos damos cuenta del poder de nuestra vida. Bueno, es que yo le voy a decir una cosa, yo soy algo cobarde. Le voy a decir una cosa. Yo una vez me estaba leyendo una cosa que decía que todas las cosas que eran grabadas, y que si una persona, por ejemplo, quiere ver una cosa, con el tiempo lo consigue. Yo en aquel momento tuve un pensamiento, dije, yo me gustaría, si me dejaran ver, me gustaría ver el sermón de Cristo en el monte. Y en el monte que dije esto, yo me di cuenta que estaba allí lo que yo estaba deseando. Entonces yo de esto lo interrumpí porque me asusté. Bueno, aquí falta, hay una cosa, que en vez de ir hacia adelante, usted fue hacia atrás en el tiempo. Fíjese bien. Entonces, ahora vamos a hacer las cosas así un poco concretas. Sí, porque entonces vas más bien orientada. Sí. Bien. Entonces, una cosa es que cuando, hablando esotéricamente, tratamos de visualizar un ideal, un modelo, para adaptarse a él, démonos cuenta que este modelo tiene que surgir como el incentivo espiritual de nuestra vida,
que quiere progresar más rápidamente en el sendero y que por lo tanto tiene que hacerte un esfuerzo extraordinario de sustitución. ¿Es correcta esta palabra? Sustitución. Debemos sustituir aquello que queremos representar, sustituyendo a un médico, sustituyendo al Cristo, sustituyendo a cualquier cosa elevada en nuestra vida, teniendo en cuenta que nunca hemos progresado en el sentido creador debido al miedo. Usted lo ha dicho. Porque tenemos miedo a todo. Y el miedo, dense cuenta, que es el recuerdo ancestral o instintivo de nuestra vida cuando éramos animales. El instinto viene todavía de allí. Y todavía está dentro de nosotros, dentro de la cámara oscura de la conciencia, que llamamos subconsciencia, está el miedo. Y hay que sustituir el miedo, vamos a emplear el término sustitución, a fin y efecto de que el valor reemplace el miedo a través de la visualización. Y esto es práctico. Eso tiene usted razón, porque desde entonces estuve pensando mucho, y yo creo que el hombre cuando tiene miedo y no tiene imaginación es como si no existiera. De acuerdo. De acuerdo. Pues eso sí que es evidente, ustedes lo comprobarán, de que el miedo es irracional. Al ser irracional no corresponde a la etapa humana. Como solamente podemos remontarnos a la etapa del hombre animal, del cual somos oriundos, a veces con perdón de los animales. Entonces, dense cuenta que la línea de acción corresponde precisamente a tratar de sustituir o reemplazar, como quieran, el miedo por el valor. Pero esto no puede ser si no existe delante un ideal. Un ideal que ustedes pueden visualizar hasta el extremo de que se convierta en sangre en su vida y en parte de su propio corazón. Hay que vivir por el ideal y a través del ideal ver todas las cosas. Demos cuenta también que el ideal o el modelo que ha de regir nuestra acción es precisamente el sendero. Y si quieren liquidar el karma, esta palabra que tanto miedo da, se puede hacer rápidamente a través del ideal, cultivando los valores permanentes del espíritu, a través de imágenes que nuestra imaginación creadora puede organizar en el campo mental y transportarlas después a la conducta cotidiana. Es decir, hay que pasar del simple aspecto del hombre que busca solamente el confort y la seguridad en lo inmediato de todo cuanto la sociedad moderna ofrece, al punto en que tengamos por delante el afrontamiento de la propia soledad. Y ahí está, cuando aquí el último baluarte de la fe que se resquebraja en nuestro corazón, cuando ya no puede existir ningún modelo, es cuando hay que enfrentarte al misterio de la propia soledad. Aquí no hay modelos. Hablamos del camino que conduce a este punto. Entonces, más allá de esto, hay la liberación. ¿Y qué sabemos de la liberación? Bien, entonces lo que se trata es de imaginar un modelo de vida partiendo de lo que tenemos en nuestras manos actualmente. Y esto lo sabemos todos, porque nadie más que nosotros mismos sabe el secreto del propio corazón,
sabe de sus limitaciones múltiples y sabe también de sus grandes esperanzas. Pues bien, de la correcta evaluación de esperanzas, de deseos y de temores, debe surgirte una imagen, un modelo. Este modelo, cuanto más elevado mejor, que constituye el norte, la orientación, la estrella polar de nuestra conducta. Y tratar de experimentar con este modelo, con la seguridad de que cuando el modelo ha sido totalmente incorporado en la conducta, surge inmediatamente una plenitud en el ánimo que te obliga a crear tu nuevo modelo. Y este modelo que hemos conquistado con el tiempo se convierte en el sendero. Es el mismo sendero, pero en una etapa superior. Así, todo es práctico desde el punto de vista de la ejecutoria que presenta nuestra opción, este sentido de sustitución o de traslación de la conciencia o de polarización, ya que estamos interesados en suplantar los valores limitados por aquello que está por encima de toda limitación posible. Pues me repito la segunda. Se cree muy dentro de los tupidos pliegues de la racionalidad hay siempre algo de irracionalidad. El hombre no razona completamente, debido a que en el trasfondo de su conciencia existe algo del pasado que no deja razonar completamente. Entonces el miedo, siendo esencialmente instintivo y desgraciadamente constituye las bases de la acción, al hallarse en este sentido de tener que enfrentar una ejecutoria en el cual el miedo es la parte principal, por mucho que razone, nunca se dará cuenta de aquel pequeño espacio vacío o irracional que le atrae su ánimo. De ahí que subsista parte del miedo. Pero cuando el hombre es libre, porque en su acción cotidiana el esfuerzo por adaptarse al modelo ha liberado el miedo, esta energía contenida del pasado, ¿qué es lo que ha creado el miedo? Entonces no existe miedo. Cuando el hombre se da cuenta de que tiene miedo y al propio tiempo se da cuenta de lo absurdo del miedo, automáticamente le queda el miedo. ¿Por qué? Porque su mente está completamente abierta a esta situación conflictiva que le causa el miedo. Y cuando el hombre se da cuenta de que el miedo no pertenece solo y exclusivamente a aquel momento que enfrenta como situación psicológica, cuando es capaz de vivir intensamente este momento, se da cuenta que el miedo no existe, que es irreal. ¿Qué pasa cuando ustedes están muy atentos a alguna cosa, a alguna situación? Ustedes no piensan si hay miedo, si hay esperanza o hay temor. Están simplemente atentos, tratando de captar el significado de aquello, de aquella situación me refiero. Entonces no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar para el miedo. Y cuando el hombre vive libremente, de acuerdo con el modelo de acción trazado, el miedo no puede interferirse, a menos de que el ideal de vida, el modelo, sea débil y no sea convenientemente visualizado. No sé si se da cuenta de esto. Dentro del razonamiento humano, si no hay una atención preponderante, siempre existe parte del miedo instintivo. De ahí que no se libere totalmente. Y hay que vivir muy abiertamente, muy profundamente, para eliminar constantemente el miedo y hacer que el miedo desaparezca por completo de nuestra vida. La segunda pregunta, sí.
que tenía los bien visualizados en ideales de amor y voluntad, y ya tenía en su segunda persona Jesús y Cristo, nos daba a entender que podíamos superar estos miedos personales. Bueno, usted parte del miedo del Cristo partiendo de las Escrituras. Pero usted sabe si realmente existe el miedo en el corazón de un adepto de la categoría del Cristo, me refiero. Ahora bien, la tradición, al tratar de ajustar el ideal Cristo a la especie humana, ha limitado la expansión de su conciencia a la propia limitación del hombre. Entonces no es el Cristo que estamos considerando, sino que es la deformada idea del Cristo que ha creado la tradición, es decir, los seres humanos. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ha sucedido nunca en la historia del planeta de unificar el centro de la voluntad de ser con el centro de la personalidad humana de aquellos tiempos. Por lo tanto, podemos decir que aquel momento de indecisión, aquel momento de Cristo, de temor ante la cicuta que le presentaba el ángel, así lo presenta la tradición, se da cuenta realmente que ha sucedido un hecho de la cual la tradición, que habla del Cristo histórico, no habla de la especie de misterio inaccesible a nosotros que proviene del Cristo cósmico. Y hay que evitar caer en la tentación del Cristo histórico, esotéricamente, porque si no vamos a quedar reducidos a la tradición, en tanto que buscando el Cristo cósmico o el Cristo místico, nos daremos cuenta que estamos más allá y por encima de la tradición. Y naturalmente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando estamos encima de la tradición? Automáticamente desaparece el miedo. Porque el miedo es tradición, es instinto, está en la subconsciencia racial, está dentro del inconsciente colectivo de la raza. ¿Y quién se libera de este inconsciente colectivo? Solamente las personas capaces de idealizar la vida. Estos románticos del espíritu, pero que sin embargo, cuando son capaces de visualizar, de crear modelos, también crean una línea ejecutoria en acción. ¿En qué sentido venimos con ese centro? La esencia de amor de nuestro planeta habla siempre del Padre. Él siempre habla como un enviado del Padre, como un reflejo del Padre. Pues bien, un acto puro de sustitución, como hablábamos antes de cómo sí, es aquel que invoca las energías ígneas de Shambhala para transportarlas al mundo de los hombres, conscientemente. Es como si dijésemos, según hemos ido estudiando hasta aquí, a través de los 7 rayos, que unifica el centro de su corazón con el corazón de la humanidad y al propio tiempo con el centro superior o Sahasrara de la mente del Padre. Y automáticamente nada pasa aparentemente, pero desde aquel momento el hombre siente el fuego de Dios en su corazón. No solamente es un místico apasionado, empieza a crear aquellas líneas de acción que motivaron sus palabras divinas. Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he realizado. Es acción directa. Es el modelo transportado a la práctica. Es el poder máximo de visualizar llevado a la humanidad para que la humanidad se dé cuenta de que realmente su camino es el Padre, a través del Hijo que es el mismo, ya que, según se nos dice, Cristo está en ti como esperanza de gloria. Por lo tanto, cada vez que hablemos de Cristo, no solo como intermediario, sino como el fuego promotor de nuestro sistema de valores psicológicos más elevados. Y que, por lo tanto, cada vez que hablamos del ángel solar, hacemos una referencia al Cristo cósmico que está aquí entre nosotros, realmente. Me ha dicho antes que la inteligencia de Dios y el honor.
no hablamos en un sentido de robustecer el amor cuando sentimos que tenemos inteligencia, o de reforzar la voluntad cuando sentimos amor pero no tenemos voluntad. No. Se trata de buscar un equilibrio entre la razón y el amor. No se trata de ser más amorosos o que sea solamente el amor la base de todo. Yo digo que aunque sea así, porque Dios es amor, pero que en lo que respecta al hombre, lo que hace que se dé cuenta de lo que es el amor es la sabiduría que nace cuando el corazón y la mente están plenamente integrados, plenamente equilibrados. La inteligencia que surge o la comprensión amorosa que surge de este equilibrio es realmente lo que facilita el acceso de la voluntad. Y esto naturalmente estamos haciéndolo constantemente, aunque no nos demos cuenta. Quizá tengamos más amor como base experimental en esta propia vida, como base de nuestro karma, más amor que voluntad o inteligencia. Entonces, como digo, no se trata de reducirte al amor, sino hacer que la inteligencia llegue al autor del amor para que exista un equilibrio, o que la voluntad se refuerce a la altura del amor. Es decir, que cuando hablamos de integración, no decimos hay más amor que inteligencia o voluntad, o etcétera, etcétera, sino que existe un perfecto equilibrio entre la conducta, entre el pensamiento y entre el amor, o la sensibilidad. Es decir, aunque la base del universo es amor, como seres humanos nos debemos a la integración de valores, porque en el centro de ese triángulo augusto creado por la mente, la emoción y el cuerpo físico, que es la conducta, este ojo luminoso que está en el centro del equilibrio es el ángel solar, y es precisamente el modelo. No podemos crear un modelo partiendo de algo que consideramos más importante. Todo es importante en la vida. El modelo que creemos será siempre de acuerdo con nuestro estado de evolución, con nuestra capacidad técnica de imprimir la imagen, con nuestra cualidad de vida y con nuestro estado de evolución. Por lo tanto, es una línea ejecutoria válida para todos. Al final del sendero existe el equilibrio. Se da cuenta de que Dios es amor, pero que Dios es inteligencia y que Dios es voluntad. Este equilibrio hace posible la creación del universo, hace posible la creación de un modelo, la interpretación correcta de este modelo y finalmente la acción de este modelo en la acción práctica. Sí. Entonces, el amor necesita del vehículo de la sabiduría material. Entonces, cuando puede manifestar en acción todo su amor, puede abocar en acción y en obras todo su amor, y puede manifestarlo, describir qué es su amor. Entonces, el inteligente materialmente le será muy difícil adquirir el amor, porque es una inteligencia material, una sabiduría material, descubriste ese amor. Ha de pasar por una serie de complicaciones, una serie de luchas, una serie de batallas para adquirir y darse cuenta que existe el amor, porque está incorporado en su creencia de que es inteligente materialmente y no se da cuenta que existe el amor y que es la base de todo. Un momento. Si usted siente mucho amor en su corazón y no sabe dirigirlo, ¿qué pasará? Exactamente. Siento amor, entonces necesito la sabiduría material para exponerlo. Otra cosa, si usted siente mucho amor en su corazón y no tiene voluntad de cumplimiento, ¿qué pasará? No se da cuenta que todo es un todo y que al hablar de amor hablamos de todo, porque el amor es sintético, es esencial. No podemos hablar de un aspecto del amor, hablamos del amor en su función total. Y si hablamos del amor en su función total, es como si hablásemos de la inteligencia en su función total o de la voluntad en su aceptación total. No se trata de buscar desviación entre el intelecto o la intuición. Se trata de un camino. Por ejemplo, hacia el amor se va por la sensibilidad, y hacia la inteligencia por el intelecto, y hacia la voluntad por la resolución. Entonces yo digo que el modelo de vida que cada cual puede crear
que cada cual puede visualizar y que cada cual puede interpretar en los motivos de la acción, siempre responderá a un impulso básico de amor. Por lo tanto, es esto lo que hace precisamente que aquí estemos atentamente. Como dijimos en cierta ocasión, cada uno de nosotros está manipulando muchas energías de rayo. Seguramente que estamos representados todos los rayos del universo. Y no tanto, todos ustedes están atentos a una sola persona en este caso. Si realmente hay una atención suprema hacia mí, no como ser, digamos, sino como punto de enfoque, ¿dónde está? Hay división de rayos. ¿Dónde está el desequilibrio entonces? Hay un silencio, ¿verdad? Y este silencio participa en unidades de amor, unidades de inteligencia, unidades artísticas, unidades intelectuales, unidades científicas, porque todos están llevados por un móvil supremo, que es el amor de todo lo creado. Porque el amor es la base del universo. No se trata de discutir esto. Se trata de integrar nuestra conducta a través de un ideal. Sí, podemos realizarlo y evitar de esta manera caerte en las redes del miedo, de las quimeras de la mente o del vano oficio de tejer recuerdos. Yo no soy muy inteligente, no sé si estoy capacitada para ahora ponerme al contacto de todas esas cosas que te he dicho. Pero nada más quería saber una cosa. Yo escribo, y estoy muchas veces sola. Y me acuerdo de una persona que en este momento no está aquí, pero que viene mucho aquí, y una que está en el otro mundo. Y escuche, me pasa una cosa rara, y unos dolores de cabeza que no los puedo resistir, y no puedo escribir, tengo que pararme. Y me cogen como unas corrientes, una cosa rara. Y digo, no sé, pero a lo mejor es porque me pongo nerviosa por esta persona, porque ella está aquí, o porque yo a lo mejor es que tengo mucha devoción a esta persona y me acuerdo mucho de ella, ¿entiendes? Y esto es lo que quería preguntar y quería saber. Si es que esto puede ponerme algo. Yo de miedo no tengo miedo. Nunca he tenido miedo de nada. Ni de morirme también. Bueno, si usted se encuentra mal haciendo una cosa, es que aquella cosa no le conviene. Yo estoy escribiendo, ¿no? Normal y correcto, porque escribo yo. Pero en aquel momento, si me acuerdo de esta persona, es que no puedo escribir y me coge como una corriente, como una cosa. Siente. No solamente debe hacer una cosa, no se acuerde de esta persona cuando escriba. ¿Hay remedio? Ya me doy cuenta. Cuidado, dense cuenta que realmente son situaciones dramáticas en psiquismo. Y que cuando hablo de singularidad, y cuando hablamos aquí del reino de Dios y del reino de los cielos, estamos tratando de que la persona surja de sí misma y trate de orientar su vida hacia causas superiores. Dense cuenta de la diferencia de ser una persona psíquica o una persona espiritual. El espíritu nunca puede dañar, pero la ilusión astral sí que daña, desgraciadamente. Es esto lo que hay que mirar. Si algo no nos favorece, hay que dejarlo radicalmente. El miedo existe cuando existe el permanente deseo de comunicación. Cuando la persona es libre, y la libertad viene solamente cuando ha creado un modelo superior de vida o una aspiración superior, entonces existe una vertiente de luz o inspiración que no viene de cualquier entidad astral, sino que viene del propio yo. Y es esto lo que debe aprender toda persona psíquica, porque si no va a destrozar sus centros, va a destrozar sus glándulas endocrinas, va a dejar de ser una persona libre. Y aquí buscamos libertad, buscamos expansión espiritual. Si me permiten ustedes, buscamos reflejar en nuestra vida el reino de Dios, no un plano determinado, aquello que está por encima de todos los planos.
le aconsejaría que no escribiese. Pero como a usted le gusta escribir, sé que no me hará caso. Ah, pues debe estar así. Tengo una pregunta. Cuando el maestro de compasión y sabiduría ha liberado su astro solar, ¿continúa o más adelante vuelve a haber una relación entre el astro solar y el maestro? Esta es una pregunta muy profunda. La pregunta, ¿qué pasa con el ángel solar cuando el individuo, el alma, ha llegado a la altura del ángel solar y se ha convertido en un maestro de compasión y de sabiduría? Es esta la pregunta. Bien, ustedes saben, por cuanto aquí lo hemos dicho, que el ángel solar se llama el Prometeo del cosmos, en el sentido de que en un acto de compasión y sacrificio descendió del nirvana hasta el plano mental, se ancló allí y automáticamente tuvo contacto con un ser humano que evolucionaba desde el reino animal. Unió magnéticamente su vida durante muchos millones de años con aquella entidad que recién salía de la casa animalidad. ¿De dónde proviene el ángel solar? Proviene de todos los centros del logo solar. A la respuesta invocativa del hombre animal de la tierra, Dios universal envió a los prometeos. No fue un mandato, fue una sugerencia, como pasa con el maestro con sus discípulos. No hay nunca imposición. Y a esta insinuación cósmica del logo solar respondieron los ángeles solares. Y el ángel solar unió su mente, la mente instintiva del hombre, para crear al ser humano. Entonces, durante millones de años, el ángel solar está en el tercer subplano del plano mental, solamente cubriendo su ropaje de iniciado de todos los grados con el cuerpo causal que crea el hombre. Más sacrificio ya no se puede pedir. Entonces, cuando les decía anteriormente, fíjense bien la coincidencia, que el ángel solar está atento al proceso humano de expansión, es porque hay dos vertientes. Una vertiente es a la redención del hombre, pues tal es la misión que había adquirido frente al logo solar. Segunda, la reorientación hacia el nirvana del cual procede. Entonces, cuando el individuo, el ser humano, el investigador, el discípulo, el iniciado, llega a la estatura del Cristo, como decía San Pablo, automáticamente existe la liberación. ¿Qué es la liberación? Es la liberación del ángel solar. Porque entonces el ángel solar vuelve al nirvana. Y donde estaba el ángel solar queda el alma del hombre, que ha adquirido los poderes del adepto. Es un misterio. Y los misterios no se pueden traficar intelectualmente. Pero sigue, digamos, una evolucionando relación entre, después de tantos millones de años. Yo creo que sí, sí, kármicamente sí. Tiene que haber un karma superior. Y es posible, esto es una pequeña intuición mía, que cuando el ángel solar, dentro de muchos eones, crea un universo, nosotros que hemos sido inspirados durante tantos millones de años, vamos a colaborar con él. ¿Podemos ser entonces sus prometeos? Exacto. Podemos ser los prometeos del cosmos en un universo creado por nuestro ángel solar, por cuanto su naturaleza es solar, y al ser solar ya nos lo dice todo. Nosotros, desdichadamente, somos lunares. Somos todavía muy instintivos, somos muy pasionales y somos muy intelectuales. Y esto que parecen cualidades son defectos desde el punto de vista del espíritu, porque la tendencia del hombre es cristalizarte en actitudes.
Y cuando cristaliza una actitud surge el miedo. Porque el miedo es la reacción de la vida contra lo que le oprime. Y entonces el hombre, a fuerza de miedo, tiene que rasgar los velos del tiempo, buscando la liberación. Entonces tenemos contacto con el ángel solar después, caramba, si tenemos, yo lo creo, si después somos un Prometeos, ya no lo dejamos. No es que lo desee, es la ley. Porque dentro de este hemisferio de posibilidades hay que creerlo todo. Y como digo siempre, si queremos que la mente intelectual no cristalice, elevemos la visión más allá de nuestras posibilidades. Porque la energía que proviene de los altos lugares se imprimirá en nuestra conducta, hará que busquemos realmente el camino que conduce al corazón del Maestro. Y esto es algo sobre lo cual hay que pensar constantemente. Y ustedes están aquí por esto, porque en el fondo del corazón buscan al Maestro. Yo les digo que el Maestro está en ustedes, está atento a ustedes, y que el ángel solar es el vínculo de unión con el Maestro. Es la voz de la conciencia, precisamente. Si ustedes quieren extremar, es el ángel guardián de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, pero no solo una sola vida, todas las vidas que podamos vivir hasta la perfección. Pero la dependencia solar o lunar, por lo que respecta a la proyección lunar en el alma del hombre, se irá superando a través de esta era de Acuario. Sí, mucho. Iremos produciendo sí. otra sistemática en torno a nuestras operaciones. Naturalmente que sí. Es que quizá nos encontremos actualmente y en los siguientes lustros quizá, inmersos en una energía de la cual ahora no tenemos noción. Pero lo que sucede igualmente, por ejemplo, en un día que viene precedido por el crepúsculo. El crepúsculo es la inquietud humana por la liberación. No está todavía formada e iluminada completamente esta fuerza, esta energía que se trata de manipular sin saber dónde está. Pero lo que sí podemos asegurar, que estamos inmersos en un mundo de oportunidades jamás habidas en la historia del planeta. Y viene precisamente porque de la misma manera que evolucionan los planetas y los sistemas solares y las constelaciones. Y que Acuario precisamente es la oportunidad, porque el señor de Acuario también ha evolucionado durante estos 25.000 años que ha tardado desde el último encuentro. Se encuentra la gente más evolucionada y el señor de Acuario más evolucionado también, porque todo cuanto existe en el universo es evolución. Entonces la oportunidad de Acuario es única y se inició drásticamente, ustedes lo saben, con la explosión de la bomba atómica. Se introducía la humanidad en una era desconocida, impresionante y maravillosa en sus resultados finales. Porque cuando hablamos de la bomba atómica, nuestra mente se acuerda inconscientemente de Hiroshima y Nagasaki. Pero no sabemos las posibilidades atómicas como energía dentro de un siglo, por ejemplo. ¿Qué será esto? La energía manipulada por hombres conscientes, por hombres que han creado un modelo de vida, que han visualizado, que han aspirado al superior. Entonces, desde el principio de los tiempos marchamos hacia allí. Yo creo que podemos acelerar el proceso de la misma manera que se acelera el ritmo de la vida cuando existe una invasión de energía como la presente.
Entonces, hay que ser conscientes de nuestra actitud y mucho menos conscientes de los resultados. Hay que investigar, porque el gozo de la iniciación no está en el resultado de la iniciación, sino en el continuar investigando lo que hay más allá y por encima de todo, de lo cual la iniciación es solamente una meta pequeña. Es que es una idea muy ingeniosa, pero dense cuenta de una cosa que quizá no sepan algunos. Esotéricamente se dice que en el año 1943, en plena guerra europea, los científicos alemanes estaban a punto de obtener la bomba atómica. Pero afortunadamente hay una jerarquía blanca aquí en la Tierra. Si llega a caerte en manos de los alemanes, entonces el príncipe de las tinieblas, quizás sí. Pero como se da el caso de que existe una jerarquía que viene vinculada con otras jerarquías, siempre en el sentido de bien, y que posibilitó el que los alemanes perdiesen el contacto con la fórmula final, porque lo que puede hacer un adepto es increíble desde el punto de vista de un ser humano. Puede manipular una gran cantidad de seres humanos haciéndolos ver cosas que no existen. Y esto pasó con los científicos alemanes, incluido von Braun, porque posibilitó la equivocación de los científicos alemanes. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué se empleó contra Hiroshima y Nagasaki? Quizá fue un error humano, quizá fue porque no se habían dado cuenta de lo que llevaban entre manos. Eso es un misterio que más vale no lograr tener. Lo que sí interesa es que todo cuanto surgirá en esta era de Acuario y todo cuanto realicemos nosotros en favor los unos de los otros es realmente algo que tiene que ver con la jerarquía blanca de nuestro planeta, de la cual Cristo es el ser más conocido de nosotros. Por lo tanto, todo cuanto pueda surgir de hoy en adelante siempre serán bien y positivos para nuestra raza. Se trata solamente de vivir atentos a la realidad, o sea, a la oportunidad de los tiempos, de vivir dentro de una aspiración superior, de saber visualizar modelos, de tratar de interpretar correctamente los modelos de los demás, de tratar de evitar el juicio hacia otros senderos, hacia otras opciones individuales. De esta manera lograremos evitar que nuestro arquetipo le suceda lo que sucedió con los científicos alemanes, que pierda, se oscurezca la visión. Hay que hacer de manera que nuestra vida se convierta en la ejecutoria del nuevo mundo, un mundo basado en la fraternidad, una fraternidad de la cual estamos hablando desde el principio de los tiempos y que todavía no se ha llevado a cabo. Y a esto me refiero cuando hablo de un modelo, de un ideal superior y de una opción correcta. Un momento, ¿podrías matizar un poco este príncipe de las tinieblas? ¿No te parece que ahora parece que está más bien en el Pentágono? Y esto sin atacar a nadie, lo puedo decir porque habrá muchas personas aquí que pensarán que esas equivocaciones que tuvieron los sabios alemanes por ahora no las tienen los demás. Entonces podría muy bien matizar un poquito y, por ejemplo, nosotros rogar para que se vuelvan a equivocar, ¿no? Porque cada día hay más inventos para destrucción de la humanidad. En este caso sería muy conveniente que mostráramos que nuestro punto de evolución, o sea, has hablado de esta fraternidad a nivel individual, pero muchas personas al hablar de lo de los alemanes estarán pensando ahora, pues naturalmente en el Vietnam, en otras cosas. Y claro, esto continúa, y para aclarar bien esos puntos, desde el aspecto individual al aspecto colectivo, la jerarquía blanca que está aquí, el trabajo suyo,
y lo que hacemos los demás para que no se vuelva a caer en lo que se ha caído, aunque sea en otras manos. ¿Vale? Dense cuenta que he hablado de una jerarquía blanca, no he hablado de países ni de organizaciones, y quizá podría decirles por vía esotérica que muchas veces los sabios del Pentágono se han equivocado, porque ha habido la misma jerarquía que inutilizó el cerebro de los alemanes. Yo les pido confianza, solamente fe en las oportunidades, porque es esta fe la que salva al mundo. Y después de la guerra europea, en donde se inició el reino vegetal, debido a toda la fuerza tremenda del fuego sobre su naturaleza esencial, llegó o comportó también un enaltecimiento del cuerpo emocional de los hombres. El poder radioactivo de una explosión nuclear dentro del individuo se convirtió en sensibilidad, y hay una sensibilidad nueva en la raza, aunque no nos demos cuenta. Y muchas veces el botón rojo, ustedes saben que hay un botón rojo que unifica telefónicamente el Pentágono o la Casa Blanca con el Kremlin, ha estado asonando angustiosamente, buscando comprensión, y esto no nos enteramos porque estamos muy mal informados, y ustedes lo saben, y más cuando se trata de secretos que pertenecen al mundo esotérico. Lo mismo que les digo ahora, por ejemplo, ahora que todo pasó, dicen, bueno, usted lo dice porque ya pasó, pero es que está pasando actualmente, y que la jerarquía, a través de sus maestros y de sus iniciados y de sus discípulos, está trabajando para que no se cometan errores. Y cuando el caso se ha llegado, pasará lo mismo que sucedió con la Atlántida. Pues a la jerarquía le importa el planeta, no un país ni una raza. Es el planeta la que tiene que vivir. Y cuando se habla de razas superiores, se están equivocando, porque en el mundo de Dios hay equilibrio siempre, hay unidad. No existe el enaltecimiento de una raza sobre otra, o de un estamento social encima de otro, que es lo que lleva a la falta de caridad y por lo tanto la falta de comprensión y de amor. Es esto. Digo que tengamos confianza, porque cuando todos estamos durmiendo, y desgraciadamente estamos durmiendo, hay quien está velando por la humanidad, y esta es la jerarquía de la cual tanto venimos hablando desde hace meses. Puntos de vista que no difieren radicalmente, por lo tanto son aceptables. Yo digo siempre que cuando hay unidad, aunque sea unidad de inteligencia, que los sabios se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, en el fondo lo que se hace es unificar, y solamente el amor puede unificar. Por tanto, un acuerdo internacional parece aparentemente que es científico o de tipo académico, pero si hay unanimidad de criterios que hayamos allí, hay una comprensión, se ha llegado a un acuerdo. El amor es un acuerdo máximo. No hay que jugar con las palabras. Entonces, cuando se comunica, tiene que estimular el ser humano, se siente más, es que se le viene material, ¿verdad? Sí. Se rasgaron en parte los velos del templo, a la cual se refiere el Nuevo Testamento. Se rasgaron los velos del templo y a través de aquello se percibió algo más de verdad. Aparentemente todo es malo, y como nosotros estamos siempre tratando de intelectualizar, no medimos las consecuencias finales, sino vemos lo aparente, lo inmediato, y aquí es donde fallamos. Perdón, entonces esta bomba neutrónica que ahora ha surgido puede ser muy bien que sea otro rasgamiento de velos. Es posible. Es posible que... Todavía muchísimo más sutil porque ya se ha llegado justo al electrón.
Pero también puede ser posible que la jerarquía esté tan atenta a este proceso para que no se lleve a cabo. Y si se lleva a cabo, quizá comportará la destrucción del país que lo provoca. En sí, yo he leído que ya se ha llevado a cabo una prueba subterránea hace un año. Lo que no se saben son las consecuencias de ello. Se sabe muy poco de esto, porque, como digo, el público, singularmente en nuestro país, está muy mal informado. Pero, cuando existe un descubrimiento científico de la envergadura destructiva de este que tú mencionas, hay que contar siempre, primero, que el hombre no sea el pesimismo y que tenga confianza en los grandes seres que vigilan. Porque cuando la cosa se pone muy mal, muy mal, muy mal, es cuando se arregla. Porque entonces viene el principio destructivo de la ley. Y hay un gran karma pendiente sobre América. Desde hace unos 100 años, América ha ido acumulando errores, lo cual significa que ha creado karma. Y hablando en sentido de raíz, porque su pequeña personalidad es Géminis. Y el Géminis es inconstante, inconsciente, es infantil. Juguetea con la destrucción, sin darse cuenta, sin medir las consecuencias. Y ahora un gran karma está suspendido sobre Norteamérica. Está el filo de la espada de Damocles suspendida sobre gobierno y país. Por lo tanto, hay una gran responsabilidad en esto que están construyendo. Y el temor a los rusos es irracional, como el terror de los rusos hacia ellos. Cuando se elimina el miedo, habrá concordia. Pero como que no podemos coger un país tal como lo ves internamente y al otro y ponerlos en contacto. Lo que sí podemos hacer nosotros, como decía, eliminarte el miedo hasta donde no sea posible, crearte un ideal de paz permanente y vivir de acuerdo con esta paz. Que esta paz no sea una simple teoría como sucede frecuentemente. Se trata de imprimir un ritmo de vértigo a nuestra acción, a fin de que la acción resulte creadora en todos sus aspectos y a fin de que la humanidad surja definitivamente de este impasse que lo mantiene atado todavía a este miedo instintivo proveniente de las razas inferiores. Y ahora estamos aquí para esto. Tratar de edificar una nueva estructura social a partir del individuo. Habida cuenta, como siempre decimos, que es la humanidad un compuesto de individuos. Y si falla el individuo, falla estrepitosamente la sociedad. Por lo tanto, más directo, más noble, más práctico es crear el ideal que podemos imaginar para el futuro y empezar nosotros como seres humanos a vivir de acuerdo con este ideal. Solamente esto. Perdón. Por favor, ¿usted no cree que aunque existamos unas minorías que queremos el bien, las jerarquías blancas, al existir en el mundo, en el planeta Tierra me refiero, hoy en día, más gente mala que buena, que por las calles? Cuando el hombre tiene en su mano el poder, aunque usted personalice de América, este mundo en castigo a no haber sabido usar el ser humano, que el planeta Tierra disfrazado de como hermanos contentos, sin fronteras, etc. No llegaremos al castigo, que desaparecerá, será como la una arrasada, porque yo me doy cuenta, porque todos vemos, que en 100 años por acá, el general Prim, levantó un trabuco, las de piedra, que el hombre, en ese momento tenemos el poder destructivo. Usted, su opinión, ¿cuál es? ¿Puede llegar a destruir ese mundo? No posible. No tengo opinión. Vaya, me he dado principio para que no sea tan pesimista, ¿eh? Soy realista. Bueno, usted es realista en el mundo de lo aparente. Y yo hablo de un realismo que está en el mundo subjetivo.
Lo cual significa que mi visión es diferente, en este caso a la suya, pero no que sea, digamos, contraria. Fíjense bien, cuando hablamos de que hay más gente mala que buena, hacemos aquello que se hace con las elecciones, que no se mide la calidad, sino la cantidad. Ganan las mayorías, ¿verdad? No se busca la calidad, cuantos más sean. En un partido es el que gana, y al menos en nuestro país, ya como hemos visto ahora. Pero cuando hablamos del reino del Espíritu sucede lo contrario, y le explicaré por qué. Porque si usted coge un vaso lleno de agua y le pone unos pequeños granitos de sal, todo el agua queda con gusto de sal. Porque somos la sal de la tierra, ¿verdad? Nosotros, los que practicamos el bien. ¿Y qué pasa con la levadura? Para montarte una gran cantidad de harina, un pedacito de levadura solamente basta para que la masa surja. No tiene confianza en el bien, siendo más cualitativo, más poderoso, más radioactivo, si me permite una expresión científica, que el mal. Cuando Cristo dijo sois la sal de la tierra, hablaba 12 discípulos solamente, y el mensaje de Cristo todavía es viviente, al menos para el esotérico. En relación con esa pregunta hay un hecho histórico bastante curioso, con perdón de los únicos puestos esta pregunta, pero muy curioso. Estaba yo leyendo el investigador alemán sobre la causa de la extinción súbita y hasta ahora bastante misteriosa del pueblo maya. Y llega a la conclusión, que por cierto él confiesa que le sorprendió mucho, de que fue debido a que los efectores de aquella civilización empezaron a difundir teorías como esas, de que se avecinaba, debido a la montaña Venus y tal, se avecinaba un fin apocalíptico, y claro, pues presos aquella gente de miedo, pues al final pues evacuaron a aquellas regiones, incluso de una manera bastante repentina y súbita, en esta causa, porque se encuentran algunos edificios que para medio construir todo eso. Y el señor Stallman, William Lisner, pues que dice que la causa fue esa especie de obsesión apocalíptica que tenían aquella gente de aquellos rectores, los sacrales que llamaban ellos, de hacer creer a la gente que debido a sus pecados se aproximaba el fin del planeta. Un poco la desbandada general. Puede ser una lección histórica. Sí, y al propio tiempo un gran símbolo de lo que estábamos diciendo antes, porque cuando se extinguió el gran pueblo maya, se extinguió la cantidad, pero no la calidad. La calidad se transformó porque eran los que llevaban el peso de la ley y la responsabilidad de ejecutarla, o la jerarquía, a otros lugares del planeta. O si no verá usted cómo encuentra usted vestigios mayas en Egipto y en Oriente. No se ha perdido. Y aún en los templos cristianos hay indicios mayas, herméticamente hablando. Por lo tanto, digo que cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, un ángel bajó del cielo, simbólico, y pintó la puerta de los justos, el símbolo real de que se van a salvar solamente las personas que van de acuerdo con la ley. De ahí que cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, se salvaron Lot y su familia, excepto su mujer. Curiosa como son las mujeres, que volvió la vista hacia atrás y se quedó convertida en una estatua de sal. Pero dense cuenta del símbolo de volver la vista atrás, es volver la vista al pasado instintivo, al temor. Pues se dan cuenta cómo se enlaza el principio con el fin. El temor de la mujer de Lot, no la curiosidad, la invitó a volverse hacia atrás, a ver lo que pasaba, porque en el fondo del ser humano existe este temor del pasado. Y sin embargo la atracción no ha pasado, porque a todos gustan recrearse con los recuerdos más que en crear ideas nuevas. Ahí está el porvenir de nuestra raza, que tiene que crear como el ave fénix, o resurgir como el ave fénix de sus propias cenizas. Y del fondo de todo lo que existe de caduco, de tradicional, debe llevar la imagen del ángel solar.
el modelo de todo aspirante espiritual de la nueva era, de todo discípulo que realmente ame al maestro y a la jerarquía. Y todos estamos invitados. Es nuestra responsabilidad. Y creo que me estoy cansando ya. Eso es cumplimiento solamente. Ya no sé que están cansados. Tratar de crear, decir, una comunión de los santos. Vamos a estar un poco en silencio todos juntos aquí y veremos cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros. No pensemos en las limitaciones ni en el temor. Pensemos en la realidad que tenemos por delante y pensemos en la jerarquía que hace que triunfe siempre el bien y la justicia de la ley. Muchas gracias.